Buenas, bienvenidos aquí a un estudio bíblico en 10 minutos. Se puede aprender mucho en 10, Roger. Claro que sí. Y gracias siempre por vernos y escucharnos aquí, ya sea en el Prophet Show o por YouTube, por donde quiera que nos vean. Gardner, se cuenta una historia del tercer presidente de los Estados Unidos, Thomas Jefferson, que tenía una Biblia, pero muchas de las cosas que él leía no le gustaba. Sí. Y cuando él leía algo que él decía no tenía razón común o sentido común, él cogía su rasuradora y la cortaba. Cortó el nacimiento milagroso de Jesús, cortó la resurrección de Jesús, cortó la ascensión de Jesús. ¿Te puedes imaginar algo así? Coger un cuchillo o una rasuradora y cortar parte de la Biblia. Chocante. Pero está pasando hoy en día. Sí. Quizás no estamos tomando un cuchillo o una rasuradora y estamos cortando parte de la Biblia, pero estamos diciendo que hay varias partes de la Biblia que no aplica. No me gusta esta parte. Sí, ya esto no aplica. O esto es la opinión de Pablo. Especialmente yo estoy viendo esto en las partes controversiales o enseñanzas controversiales de que Pablo enseña. Muchas personas están cogiendo el cuchillo y están cortando esa parte de la Biblia. Lo interesante es esto, Gardner, que a Pablo eso siempre le ha pasado. En el libro de Gálatas hubieron unos falsos maestros que entraron ahí a la iglesia y estaban diciendo que las enseñanzas de Pablo, que lo que Pablo le había predicado a los de Gálatas no era incorrecto, que él se lo había inventado, que no venía de Dios. Y Pablo ardientemente argumentó de que su evangelio y su apostolado era de Dios. Vamos a leer algunos de esos versículos ardientes. Gardner, ¿quiere leer ahí Gálatas 1:1? Sí, cómo no. Este es de la versión Valera de 60. Ok, aquí estoy. Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Nota, él comienza de una vez diciendo: yo soy un apóstol, no un apóstol que fue hecho por hombre o un apostolado que yo mismo me hice, sino que el que me hizo a mí apóstol fue Jesucristo. Vamos a leer ahí, Gardner, Gálatas 1:11 y 12. Muy bien. Dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí, no lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Nota lo que Pablo está diciendo aquí, que el evangelio que recibió, las buenas nuevas, las enseñanzas que él le había dado a los de Gálatas, no era invención de hombre. Pablo no se sentó en su estudio y creó todo eso. No eran las opiniones de Pablo. O Pablo no aprendió esto en una universidad donde estaban todos los teólogos ahí. Escuela rabínica. Exactamente, donde todas estas personas estaban diciendo: esto es lo que se va a enseñar. Él dice: yo aprendí y yo predico y yo enseño lo que recibí de ¿quién? De Jesucristo. Y en el libro de Gálatas él da mucha evidencia de eso. Él dice: mi fondo, mi pasado te dice a ti que yo no recibí esto de hombre. Él dice: la última persona que tú te hubieras imaginado ser cristiano era yo. Fue porque Jesús se me apareció, se me reveló que hoy en día yo soy cristiano. Yo no aprendí el cristianismo de un hombre en una universidad. Él dice, yo no tenía una relación cercana con los apóstoles. Yo no aprendí mi evangelio de Pedro o de Juan. Yo me pasé poco tiempo en Jerusalén. Lo que yo tuve, lo que yo enseño, se me fue dado ¿de quién? De Jesucristo. Directamente de Cristo. Es más, él dice, hasta una vez el apóstol Pedro estaba haciendo algo incorrecto
Y yo, con las enseñanzas que Jesucristo me dio, lo corregí. Nota aquí, Pablo, todo lo que Pablo predicó y hizo era por medio de revelación de Jesucristo. Y Pablo quería que ellos entendieran eso y nosotros hoy en día tenemos que entenderlo. Amén. Lo que Pablo enseña no es de hombre, sino es de Dios. Ahora, ¿qué significa eso para nuestra vida? ¿Qué aplicaciones debemos nosotros sacar? Piensen en algunas enseñanzas que muchas veces la gente dice, esto fue opinión de Pablo. Varios sitios. Sí, o que las personas rehúsan aceptar como revelación de Dios. Ahí mismo en el mismo libro de Gálatas, Pablo nos enseña de que nosotros no debemos guardar el sábado. Sí. En Gálatas 4, 10 y 11, Garner, ¿quiere leerlo ahí? ¿Cómo no? Dice Pablo, guardaos, está hablando, criticándoles. Sí. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Pablo ve a estos cristianos guardando el sábado, guardando las fiestas judías de los judíos, y él dice, yo siento que todo mi trabajo fue en vano porque estaban regresando a la antigua ley. La revelación de Dios nos dice que no hay que guardar el sábado. Nosotros podemos decir, eso es opinión de Pablo, o Pablo estaba predicando nuestro evangelio, pero Pablo dice aquí, mi evangelio es de ¿quién? De Dios. Cristo. En el mismo libro de Gálatas, Pablo nos enseña por medio de revelación de Dios de que hay que ser bautizados. Sí. En Gálatas 3, 26 y 27, Garner, ¿quiere leer ahí? Sí, cómo no, 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Cuándo pasó esto? 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Déjeme decirle, es interesante, Garner, hoy en día, cuando tú le tratas de enseñar el bautismo a las personas, que muchas veces ellos como que te miran a ti como que, ¿por qué tú me estás tratando de decir eso? Quizás tú me estás introduciendo una tradición humana o la iglesia enseña esto. Pero lo interesante es que las otras maneras de aceptar a Cristo, que no es el bautismo, esas sí fueron inventadas por hombre. En ninguna parte en las escrituras vemos la idea de orar la oración del pecador o aceptar a Jesucristo en tu corazón. Todo eso no viene de revelación de Dios, viene de invención humana. Sí. Lo que vemos en las escrituras, lo que Dios mandó por medio de la boca de Pablo, es de que hay que ser bautizado para el perdón de pecado. Amén. Y no podemos decir, ya eso no aplica, o mi iglesia me dice esto. No, esta es la revelación de Dios. Amén. Hay otra cosa que Pablo nos enseña, que es revelación de Dios y no opinión humana, y es de que no hay que dar diezmo. Pablo enseña de que nosotros tenemos que dar ofrendas voluntarias. Sí. En 1 Corintios 16, él le dice a los creyentes en Corintio, en cuanto a la colecta para los creyentes, sigan las instrucciones que di a las iglesias de Galacia. El primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarden algún dinero conforme a su ingreso, para que ya no sea, tenga que hacer colecta cuando yo vaya. Pablo aquí no habla del diezmo, él dice una ofrenda voluntaria de acuerdo a como tú hayas ingresado esa semana. Cada individuo determinaba cuánto podía ofrendar, era completamente algo voluntario. Exactamente. Pero la última, y quizás la más controversial, es la idea de que Pablo manda que la mujer no puede enseñar o predicar de una manera pública. Quizás le conviene leer el texto, Roger, sí. Si lo tienes ahí. Primera de Timoteo 2, 11 y 12. La mujer debe aprender con serenidad, con toda sumisión. No permito que la mujer enseñe al hombre y ejerza autoridad sobre él. Debe mantenerse ecuánime, exactamente.
Déjeme decirle, muchas personas ven ese versículo y dicen, esa es una opinión de Pablo. O Pablo es un machista y por eso escribió eso de que la mujer debe tener silencio en la congregación, como 1 Corintios 14 dice. Pero ¿qué aprendemos del libro de Gálatas? Lo que aprendemos es que lo que Pablo escribió y nos reveló y nos dejó a nosotros no es su opinión, sino es la enseñanza de Dios. Amén. Y es difícil, yo entiendo, aceptar esta enseñanza. Pero no saquemos la rasuradora y cortemos esta parte de las escrituras, sino humildemente aceptémosla. Es difícil, yo entiendo, no va con nuestro tiempo, no es lo que todo el mundo está haciendo allá, pero sí es lo que Dios reveló. Amén. Y si quiero hacer la voluntad de Dios, me tengo que someter a eso. Es asunto de orgullo o de humildad. Si vamos a ser humildes delante de la palabra revelada por un apóstol inspirado de Dios. Así es. Exactamente. No saquemos la rasuradora. Aceptemos la palabra de Dios como Dios nos la ha dado. Si está interesado en estudios bíblicos, en aprender más, si tiene alguna pregunta sobre algunos de los tópicos que mencionamos rápidamente, por favor llámenos y queremos contestar preguntas. El número que puede llamar es el 407-453-4289. 407-453-4289. Roger, también quiero mencionar nuestro canal en YouTube. Es muy fácil llegar. Hay que ir a YouTube en el internet y ahí en el buscador poner la palabra crecer. Así dicen los españoles, crezcan. Crecer, C-R-E-C-E-D. Apretar o hacer clic ahí en el lupo y ahí está, ahí aparece nuestro canal. Tenemos centenares de estos mensajes ahí para que usted vea y busque algo que le llame la atención. Amén, amén. Gracias por siempre escucharnos y vernos. Que Dios les bendiga. Amén.